Muy bien. Entonces, bienvenidos aquí. En el nombre del Señor, vamos a estudiar hoy estos dos libros que sé que va a ser de gran bendición. Vamos a ir dando los datos despacio. Entonces, si usted tiene que preguntar, simplemente hábleme o levante la mano y con mucho gusto hacemos énfasis en lo que estamos preguntando. El propósito del libro de Reyes es hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Hacer un contraste entre la vida, porque unos fueron buenos, otros malos, otros aceptaron el consejo, otros simplemente desobedecieron, ¿sí? El autor de los libros de los reyes es desconocido, posiblemente Jeremías o un grupo de profetas. Esto no es acertado, pero es posible. El tema, lecciones sobre la división del reino unido, ¿sí? Recordemos que había una monarquía, luego una división. Palabras claves, rey, casa, profeta. Son palabras claves muy importantes. Bueno, algo que ustedes no encuentran en la Biblia, porque uno entra a leer y de una se encuentra con acciones, con la historia, pero casi no encuentra un marco histórico, o sea, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento de la historia cuando se escribe estos libros? Entonces, la introducción a la Biblia pretende ilustrar, ampliar este panorama para que usted pueda comprenderla con más facilidad. Entonces, el marco histórico dice que el primer libro de los Reyes narra las turbulentas experiencias del pueblo de Dios desde la muerte de David. ¿Cuándo sucedió eso? Más o menos en 971 hasta Josafat, rey de Judá. Y Ocosías, reino de Israel, 120 años aproximadamente transcurrió en esta historia, alrededor del año 853 a.C. Esta fue una etapa difícil en la historia del pueblo de Dios en tiempo de grandes cambios y sublevaciones. Entonces, este libro narra esta historia. Cuando hablamos del segundo libro de Reyes, se narran las turbulentas experiencias del pueblo de Dios desde el reinado de Ocosías, alrededor del año 853, pasando por la caída de Israel ante Asiria en el 722, la caída de Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia en el año 586, finalizando con la liberación del rey Joaquín del cautiverio babilónico en el año 560, más o menos un tiempo de 300 años ocurren ahí. Entonces, todos sabemos que el primer rey de Israel fue David, ¿cierto? Perdón, Saúl. El segundo fue David. A David le sucedió un hijo que fue el tiempo más próspero del reinado de Israel, que se llamó Salomón. Salomón tiene un hijo que se llama Roboán, que era eh, un muchacho que realmente no siguió los consejos de Salomón. Y en el tiempo de Salomón, perdón, en el tiempo de Roboán, se divide el reino. Yo creo que ustedes recordarán que unos ancianos se reunieron para protestar contra el reinado de Roboán y decirle, mira, bajan a los impuestos, el pueblo está clamando, por favor, y el pueblo protestaba. Y hubo un consejo de los ancianos que dijeron, escucha, por favor, escucha al pueblo, porque tienes razón, pero los jóvenes le dijeron, no, por el contrario, apriétalos más. Y si mi papá apretó como este dedo pequeño, usted lo va a apretar como este dedo grande. Y entonces, al no escuchar el consejo, el reino se dividió. El reino de Israel se dividió. Se dividió entonces 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Entonces, estos libros narran estas historias, que es una historia de fracasos, de sublevaciones, una historia bastante complicada, que es lo que vamos a ver hoy, y que es muy importante para todo el estudioso de la Biblia que la comprenda, porque ahí se desprende entonces toda la historia de los profetas, del por qué los profetas hablaban, a quién hablaban y en qué tiempo. Muchos de los profetas hablaron en estos tiempos para esta historia. Entonces,
Al contemplar la horrible situación del exiliado pueblo de Dios, el autor compila primer libro y segundo libro de Reyes para responder a la incómoda pregunta de por qué tanto el reino de Israel en el norte como el reino de Judá en el sur habían caído en cautiverio, ¿cierto? Responde esas razones, porque ambos, las 10 tribus fueron a cautiverio y las 2 tribus también, y cada una a su debido tiempo. Entonces, la ocasión y el propósito. Redacta un mensaje profético mostrando que este castigo de haber sido sometido por extranjeros paganos era el inevitable resultado de la constante violación de su pacto con Dios. Este libro fue escrito para que los exiliados reflexionaran sobre su propia historia y retornaran a Dios. Mejor dicho, para que sepan las razones y el por qué estaban en una situación de cautiverio. Es algo interesante entonces en la ocasión y propósito que acontece en estos libros. Un versículo clave es el capítulo 9, versículo 4 y 5, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Es un versículo clave de interpretación. Tenemos unos personajes muy importantes: David, Salomón, Roboam, Jeroboam, Elías, Acab, Jezabel, que son icónicos entonces. El bosquejo en primer libro de Reyes, entonces tenemos del capítulo 1 al capítulo 11, tenemos Salomón coronado rey, la sabiduría de Salomón, Salomón construyó el templo, la grandeza y la caída de Salomón. Entonces, en esos primeros 11 capítulos encontramos esta historia del tiempo de gloria del reino de Israel. Del capítulo 12 al 22 tenemos rebelión de las tribus del norte, ¿sí? Reyes de Israel y de Judá, ministerio de Elías y reyes de Israel y de Judá. Entonces, notemos que a partir de Robán, la historia se parte en dos: reyes de Israel y reyes de Judá, ¿cierto? Reyes de Israel y reyes de Judá. ¿Alguna pregunta aquí? A ver quién me la contesta. ¿Qué pasó con los reyes? ¿Qué pasó con los reyes del norte y qué pasó con los reyes de Judá? Recordemos que las 10 tribus del norte tenían como su capital Samaria y las 2 tribus del sur tenían su capital como Jerusalén. ¿Quién me puede decir qué pasó con esas tribus en cuanto al conocimiento después de que ellos fueron llevados a cautividad? A ver, un voluntario para ir como poniendo un poquito de curiosidad al tema. Pues las 10 tribus del norte se mezclaron con pueblos paganos, mientras las 2 tribus del sur, ellos mantuvieron firmes en sus costumbres y en sus creencias, más o menos. Sí, muy bien. Entonces, de eso tratan los libros, ¿no? Tanto Reyes como Crónicas narran esa historia turbulenta de reinado de estos reyes, la caída y el cautiverio. Entonces, muy importante la punta de hermana Astrid, y vamos a tratar de ir apuntando a este tema porque su comprensión es muy importante. En cuanto al bosquejo del segundo libro de Reyes, tenemos entonces del 1 al 17, el reino dividido. Entonces tenemos el ministerio de Elías, reyes de Israel y de Judá, y Israel es exiliado a Siria. Y del capítulo 18 al 25 tenemos entonces reyes de Judá, y Judá es exiliado a Babilonia. Cada uno fue cautivo por diferentes imperios, naciones, pero
algo común fue la desobediencia, la falta de sujeción a la voluntad de Dios. Aquí hay un mapita Una que quiero, pregunta. ¿sí? En ese exilio de Judá a Babilonia, ¿se habla del tiempo de Daniel y sus amigos? Correcto, Gracias. correcto. Daniel y sus amigos, ese fue el tiempo de Daniel y sus amigos cuando fueron exiliados a Babilonia. Aquí tenemos un mapita para que entendamos un poquito el Reino Unido de Israel en tiempos de Saúl y David. Entonces tenemos todo lo de azul. Aquí tenemos todo el reinado, en el tiempo más glorioso de su reinado, cómo está de bonito el reino. Todo esto lo dominaban. Edom, Moab y Amonitas eran tributarios a Israel. Los filisteos de vez en cuando molestaban, pero Israel dominaba todo este vasto territorio en este tiempo porque Dios estaba con ellos y porque ellos estaban con Dios. Entonces, más o menos se le idea. Hermana Jenny tiene una pregunta, con mucho gusto. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Soy yo esta Amén. vez. Amén, Cristian. Dale. Hermano Neider, la pregunta que yo tengo es, en la actualidad la guerra que se vive en esta zona, ¿cierto? Entre Israel y todo lo que son países, digamos, alrededor, Sí. ¿es entre estas, es raíz de esta separación entre las dos que se mantienen y las 10 que se separaron? ¿O es un poco diferente la relación de esta guerra actual? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a recordar un poquito, aunque me adelanto un poquito, pero la idea es la siguiente, que vamos como ir dando luz a todas las preguntas. Entonces, recordemos que a partir de que Israel se divide, quedan 10 tribus al norte, con capital Samaria, y 2 tribus al sur, que es Judá y Benjamín. Las 10 tribus del norte van cautivos a Siria y ellos se mezclan, o sea, pierden realmente la identidad judía, se pierde el rastro genealógico. Entonces Dios sigue trabajando, sigue tratando en la línea mesiánica solamente con Judá. Se conoce como los judíos, por eso se conoce como los judíos. Quiere decir que las 10 tribus pierden como su gentilicio. Este conflicto dio lugar precisamente a que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque los judíos tenían a los samaritanos como una raza realmente indigna por la mezcla, porque ellos nunca regresaron del exilio como nación con su identidad. Ellos simplemente se paganizaron, hicieron un culto ahí, una mezcla entre paganismo y culto judío realmente, pero no siguieron la línea. Ahora, en cuanto a los judíos, ellos sí regresan. Ahorita les vamos a decir las fechas. Ellos sí regresan después del exilio. En 3 ocasiones se da el edicto después de Darío. El último que regresa es Nehemías y reconstruye las murallas, ¿sí? Entonces, ellos reconstruyen ese templo, el segundo templo. Cuando Jesús viene aquí en el año 0, estaba reconstruido el segundo templo. Pero como ellos siempre han sido rebeldes, nunca han podido tener digamos, la autonomía como tuvieron en el tiempo de David y Salomón. Siempre fueron realmente golpeados por imperios a causa de su maldad. En el año 70 de nuestra era, el general Tito, general romano, borró del mapa, quemó a Jerusalén, quemó el templo. La última resistencia fue la resistencia de Masada, donde un grupo de judíos se ubicaron por 3 años en esta fortaleza, y los romanos después de 3 años los tomaron, pero cuando subieron ahí encontraron solo cadáveres porque se suicidaron, prefirieron suicidarse antes de renunciar, más o menos entre el año 70 de esta historia. A partir del año 70, Israel fue borrado del mapa, no tiene ni bandera, ni nación, ni nada. Hasta el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que sucedió algo catastrófico que fue el Holocausto judío, y Hitler mató a 6 millones de judíos. Entonces, con el voto de la ONU, el ministro de la ONU, se le dio a Israel otra vez bandera, autonomía y nación, ¿sí? Pero como comprenderán, después de más de casi 2000 años de no estar ocupando una tierra, pues uno viene y encuentra toda la tierra ocupada, normalmente. ¿Por quién fue ocupada? Por todos los árabes y palestinos.
realmente las 10 tribus ya no tenían nada que hacer ahí, ellos perdieron. Entonces, los árabes sí tienen una raíz y un linaje del hijo de Agar, de Ismael, ¿sí? De Ismael. Todos los árabes descienden de Ismael. Entonces, más tiene que ver es con Ismael, ¿sí? Y la pelea más que todo es con todos los árabes, que son los ismaelitas, descendientes del hijo de la esclava. Y Isaac, que es el hijo de la promesa, entonces vienen todos los judíos. Entonces, mire que la mala decisión de Abraham y de Sara trajo estas consecuencias. Entonces, la pelea básicamente es con ellos. Pero como ellos tienen promesa de Dios, son el pueblo de Dios, ellos heredarán la tierra tal cual Dios pactó con David, tal cual Dios pactó, y más o menos esa es la idea de la historia. No sé si le quedó más o menos claro, lo confundí más, hermano Cristian. No, amén, amén. Sí, señora, ahí, perfecto, perfecto. Ya había visto un poquito sobre videos y mapas, pero tenía la duda, ya con esto me queda claro. Vale. ¿Alguna otra pregunta Gracias. de alguien respecto al tema? La idea es que nos quede claro entonces para que sigamos avanzando. Muy bien, entonces este es el mapa. Aquí este es el mapa más o menos que nos indica cómo quedó la división. Entonces, mire, aquí tenemos lo que es verde, Judá, Benjamín, ¿sí? Judá y Benjamín. Esto es lo que quedó conformado como las tribus del sur. Por aquí siguió trabajando Dios con todos los profetas y la línea genealógica. Y aquí para arriba fue la división de las 10 tribus al norte. Estas 10 tribus fueron al exilio, pero jamás regresaron como nación de Israel. Simplemente se volvió una mezcla ahí que no, se perdió el gentilicio. Dios siguió trabajando solamente con ellos, con los judíos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí, verdad? Muy bien. Esto es importante, la hermana Ángela decía que hay una cantidad de nombres que no se entienden y que, bueno, entonces aquí les traje este cuadrito para explicarles. Esta es la lista de los reyes de Judá y de Israel, ¿sí? Ya les expliqué entonces que los únicos reyes que gobernaron en unidad fueron Saúl y David y Salomón, 3 reyes. Después de ellos, entonces, hay esta división, ¿sí? Cuando hay el problema con Roboam, entonces en el año más o menos 933, entonces ellos eligen, las 10 tribus eligen a Jeroboam como rey y Judá sigue con Roboam, ¿sí? Con Roboam. De aquí para adelante simplemente cada uno hace lo que cree conveniente. Entonces, como usted ve aquí, pues no vamos a entrar en detalle. Igual yo les mando estos datos. Aquí están los años que reinó cada uno, ¿cierto? En total, 19 reyes, ¿sí? Por la parte de Israel. Y por la parte de Judá, que son las 2 tribus, 12 reyes. 12 reyes. Aquí están sus nombres. Aquí lo que está en negro es que fueron malos, ¿sí? Aquí fueron todos malos. Si usted ve los reyes de Israel, no hubo uno que hiciera lo bueno. Todos malos, malo, como matarratón, dijeron el que días, como veneno de ratas. ¿Cuál veneno de ratas? Es la... malos, malos. Pero hubieron algunos que se destacaron realmente en su maldad. Por ejemplo, Acab, un rey muy malo, se destacaron realmente porque fueron muy malos. Aquí sí hubieron unos que sacaron la cara de estos reyes, entonces 8 hicieron lo bueno, ¿sí? 8 hicieron lo bueno y 12 hicieron lo malo. Pudo más el mal, pero realmente eso fue lo que ocurrió. 12 hicieron lo malo y 8 lo bueno. Entonces, perdón, no son, yo dije 12, son 20. Los reyes de Judá son 20. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta. 20 reyes en Judá y 19 reyes de Israel. Entonces, el último, ¿cuál fue el último rey? Alguien que me diga cuál fue el último rey antes de ir a cautiverio por parte de los reyes de Israel. ¿Y en qué año reinó? Según esta tabla. A ver, ¿en qué año reinó el último rey de Israel y cómo se llamaba? Oseas. Oseas, muy bien. ¿Cuál fue el último año de su reinado? ¿En qué año?
Profeta. Año 730. Sí, 721 exactamente, ¿sí? Él reinó del 730 al 721. Y el último rey, antes de ir a cautiverio a Siria, fue Oseas. ¿En qué año sucedió eso? Fueron 19 reyes en total. ¿Y en qué año fue? 722 exactamente, ¿cierto? 722 fue el cautiverio. Ellos fueron cautivos por los asirios. Amén. ¿Y cuál fue el último rey de Judá antes de ir a cautiverio? ¿Cómo se llamó? Sedequías. Amén. ¿Sedequías o se decía? Sedequías, sí. Sedequías. Y reinó exactamente, entonces el último rey, el último año de su reinado antes de ir a cautiverio fue 586. Los reyes de Israel fueron 20. Y el último rey entonces, como usted ve ahí, se llamó Sedequías, que reinó del año 597 al año 586. Y este rey, como usted ve ahí en negrito, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y fueron llevados cautivos por ¿quiénes? Según lo que estamos hablando. ¿Los babilonios? Por los babilonios. Por los babilonios fueron los de Judá. En ese tiempo el rey Nabucodonosor. Y los de Israel fueron llevados cautivos en el año 722 por los asirios. ¿Sí? Esta gente jamás regresó, por estos sí, y por aquí continuó trabajando el Señor. Esto es muy importante que lo entendamos, porque la historia narra estos acontecimientos en los libros. Entonces vamos a ver los megatemas que tenemos aquí, básicamente, en estos libros. Entonces tenemos el tema Pastor, yo tengo una pregunta. Claro que sí, dale. Es con respecto al mapita que su merced estaba mostrando de dónde están ubicadas geográficamente todas. Sí. Es que yo veo según eso que Simeón estaba cerca a Judá y a Benjamín territorialmente. Sí. Territorialmente, o sea, eso no, digamos que no influía que Simeón estuviera en la parte de Judá. Si hacía parte de las 10. Sí, básicamente fue absorbido por Judá y Benjamín. Simeón hace parte, pero fue absorbido. La Biblia simplemente narra la historia de Judá y Benjamín, pero es más, quien tomó el liderazgo ahí fue Judá, porque si usted nota, por eso se le llaman judíos, ¿sí? Y la Biblia narra siempre es la historia de Judá y Benjamín, porque Simeón fue absorbido por las dos tribus, pero es correcto su observación, hermano Ángel, correcto. Amén. Amén. Muy bien. Vamos, ¿dónde íbamos? ¿Alguna otra pregunta de alguien? Pregunte que para eso es. Si alguna pregunta de los reyes, ¿qué hablamos? Si alguien quiere preguntar, con toda confianza. Entonces, en los megatemas tenemos, entonces el rey, la sabiduría, el poder y los logros de Salomón trajeron honra a la nación de Israel y a Dios. A todos los reyes de Israel y de Judá se les dijo que obedecieran a Dios y que gobernaran de acuerdo con sus leyes, pero su tendencia a abandonar los mandamientos de Dios y adorar a otros dioses los llevó a cambiar su religión y su gobierno para cumplir sus deseos personales. Este rechazo de la ley de Dios fue lo que los llevó a su caída. Por ejemplo, entre una de las provisiones que Dios les daba era no hacerse de caballos, no tomar mujeres extranjeras para sí, y fue algo que hicieron, desobedeciendo, y precisamente por las mujeres vino el fracaso, por ejemplo, de Salomón, ¿cierto? Que ya al final de su reinado tenía indicios, lastimosamente, porque su corazón no era recto para con Dios, por desobedecer realmente la voz de Dios. Aquí podemos ver entonces que la sabiduría, el poder y los logros finalmente no vienen de ninguna fuente humana, provienen de Dios. Sin importar lo que dirijamos o gobernemos,
No podemos hacerlo bien cuando ignoramos los principios de Dios, ya sea que seamos líderes o no. La eficacia depende en escuchar y obedecer la palabra de Dios. No importa que sus deseos personales distorsionen, no permita que sus deseos personales distorsionen la palabra de Dios. Entonces mire que realmente la habilidad humana queda en un segundo plano. Cuando se refiere a la obra de Dios, llámese como nación de Israel, llámese como iglesia, llámese como pastor o como líder, realmente su capacidad humana, su liderazgo es importante, pero no hará la diferencia. Realmente lo que hace la diferencia en un liderazgo, cualquiera que sea, es la obediencia a Dios, el temor a Dios. Es posible que no sepamos mucho, pero mantenerse fiel al Señor realmente marca la diferencia. Y eso lo podemos ver en contexto de todo el libro de Reyes. Otro megatema es el templo. El templo de Salomón era un lugar hermoso para rendir culto y orar. Este santuario era el centro de la religión judía. Era el lugar de la presencia especial de Dios y albergaba el arca, el pacto que contenía los 10 mandamientos y el maná, ¿cierto? Era un centro importante. Todo lo que tenía que ver con Israel tiene que ver con el culto, con el templo, con la presencia de Dios. Clave fundamental. Una hermosa casa de oración no siempre indica que la gente que ahí se reúne está rindiendo culto a Dios con todo su corazón. El proporcionar oportunidades para una adoración verdadera no garantiza que esta sucederá. Dios quiere vivir en nuestros corazones, no solo encontrarse con nosotros en un santuario, que fue como la historia de Israel, ¿no? El templo que hizo Salomón realmente era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, si pudiéramos decirlo, aunque la historia no lo registra, pero según lo que se expresa, era algo muy hermoso. Pero con todo lo hermoso, esto no garantizaba que el pueblo tuviera una adoración genuina, auténtica a Dios, lastimosamente. Contrario a eso, se fueron tras los baales, los ídolos, y fueron transgrediendo el mandamiento de Dios. Entonces, como reflexión, creo que nuestra oración verdadera ahora tiene que ver con la adoración genuina, auténtica, ya que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita realmente en nuestro corazón. Es un megatema interesante explorarlo para eso. Otro tema importante es los dioses, los ídolos. Entonces, a pesar realmente que los israelitas tenían la ley de Dios y experimentaban su presencia entre ellos, se vieron atraídos hacia otros dioses. Cuando sucedió esto, sus corazones se volvieron fríos a la ley de Dios, lo que ocasionó la ruina de las familias, del gobierno y a la larga lo llevó a la destrucción de la nación misma. Ahí usted encuentra cómo ellos se fueron tras los Baales y rindieron culto realmente a otros dioses, y fue su desgracia, fue el comienzo de su desgracia. A través de los años el pueblo adoptó las falsas cualidades de los dioses falsos que adoraban. Se volvieron crueles, hambrientos de poder y sexualmente perversos. Tenemos la tendencia a convertirnos en lo que adoramos. A menos que sirvamos al Dios verdadero, nos volveremos esclavos de cualquier cosa que tome su lugar. Esta reflexión es importantísima. Tenemos la tendencia a convertirnos en lo que adoramos. Por eso el único que quiere ocupar el primer lugar en la vida del ser humano se llama Dios. Cuando la Biblia, por ejemplo, me saliendo un poquito del tema, la familia es importante, pero si tu familia ocupa el primer lugar, realmente va a desplazar a Dios del primer lugar. El dinero es importante, pero si el dinero ocupa el primer lugar, se convierte en nuestro Dios. Por eso un mandamiento tan sencillo como el dar a Dios lo que es de Dios, como el diezmar, cuando uno lo cumple, está dando a Dios el primer lugar. La gente que critica, que habla mal en contra de ello, es posible que tenga el dinero como Dios. Pero cuando uno da a Dios, ahí está reconociendo que por encima del dinero está Dios, ¿cierto? Entonces, mire que todo en la Biblia tiene una razón de ser. Y una de las cosas que más ama el hombre son la fama, el dinero. Y los que critican tanto de este tema deben ser que tienen el dinero en primer lugar y no son capaces ni siquiera de darle la gloria a Dios. Y el primer lugar es algo tan sencillo, pero sí quieren que Dios se comprometa con ellos en todos los aspectos
pero realmente el tener a Dios en primer lugar no es solamente decir, Señor, yo te amo, sino demostrarlo con tu vida, guardarse del mundo, guardarse de todo lo que ofrece el mundo y servir a Dios con mi vida, con mi mente, con mi corazón y con todo lo que yo soy. Y realmente darle el primer lugar a Dios. Podríamos decirlo mucho, pero más o menos estamos dando puntaditas. Otro tema importante es el mensaje del profeta. Recordemos que el profeta anuncia lo que Dios tiene para decir y denuncia el pecado. Era un dedo señalador. Entonces la responsabilidad del profeta era confrontar y corregir desviación de la ley de Dios. Elías era un instrumento de juicio contra Israel. Sus mensajes y milagros fueron una advertencia para los reyes y pueblos rebeldes e inicuos. Elías fue un gran profeta. La Biblia, la verdad en sermones y el consejo sabio de los creyentes son advertencias para nosotros. Cualquiera que nos señale cómo nos estamos desviando de la obediencia a la palabra de Dios es una bendición. El hacer cambios en nuestra vida para obedecer a Dios y volvernos al camino a menudo requiere de una disciplina dolorosa y de un trabajo arduo. Siempre que la palabra de Dios nos pega, como que nos sacudimos, ¿no? Como que no es tan agradable. Pero recordemos que el ejercicio de profeta está en la palabra de Dios, no tanto en la adivinanza, porque hoy cuando se habla de profecía es el que adivina cosas que van a acontecer, pero en realidad bíblicamente es el sermón de Dios con respecto a su palabra, lo que ya está escrito, para corrección, para mejora, para consagración. Y eso lo hacemos cada vez que alguien con la unción del Espíritu Santo predica la palabra del Señor Jesús, nos corrige, nos enseña, nos capacita. También tenemos pecado y arrepentimiento, una constante. Entonces cada rey tenía los mandamientos de Dios, un sacerdote o profeta, y las lecciones del pasado para hacerlo volver a él. Todas las personas tenían los mismos recursos cada vez que se arrepentían y regresaban a Dios, escuchaba sus oraciones y los perdonaba. Triste historia, ¿no? También. Entonces, mientras hacían lo malo, Dios enviaba pueblos que los machacaban, que los hacían realmente reconocer que necesitaban a Dios. Ahí está el profeta que les decía lo que tenían que hacer, pero un tiempo se convertían y volvían a hacer lo malo. Es una constante. Dios nos escucha y nos perdona cuando oramos, si estamos dispuestos a confiar en Él y abandonar el pecado. Nuestro deseo de abandonar nuestro pecado debe ser sincero. Luego nos dará un fresco comienzo y un nuevo deseo de vivir para Él. Ojalá que no nos convirtamos en personas que nos arrepentimos, volvemos a Dios, estamos un tiempo, luego volvemos al mundo. Es una historia triste de Israel, que realmente trajo desgracias hasta hoy. Hay cristianos así, ¿no? Que cuando están en la mala, entonces sí, como que, ay, Diosito, ahora sí quiero, ahora sí, viene el fin del mundo, el coronavirus, me arrepiento, pero una vez pasa el susto, vuelven al mundo. Eso es una historia triste y son temas que podemos sacar de ahí, porque estamos dando un paneo general. En el segundo libro de Reyes encontramos también unos temas interesantes y vamos a verlos. Aquí le dejo una foto del face a Eliseo. Recordemos que él es calvo. Recordemos que un día le dijeron calvo y se enojó mucho. Le dijeron sube calvo y vieron unos osos y se comieron esos muchachos. Era de mal genio. Eliseo. El propósito del ministerio de Eliseo era restaurar el respeto por Dios y por su mensaje, y se levantó firmemente en contra de los reyes malvados de Israel. Por fe, con valor y oración, reveló no solo el juicio de Dios sobre el pecado, sino también su misericordia, amor y ternura hacia su pueblo infiel. Ahí estuvo Eliseo. Los maravillosos milagros de Eliseo mostraron que Dios no solo controla grandes ejércitos, sino además sucesos de la vida diaria. Cuando escuchamos y obedecemos a Dios, nos muestra su poder para transformar cualquier situación. El cuidado de Dios es para todos los que están dispuestos a seguirlo. Él puede hacer grandes milagros en nuestra vida. Entonces eso nos enseña el profeta Eliseo. Seguimos con el tema de la idolatría, que en el segundo libro de Reyes habla fuerte. Cada uno de los reyes malvados de Israel y de Judá alentaron la idolatría. Estos falsos dioses representaban guerra, crueldad, poder y sexo. A pesar de que la ley de Dios, sacerdotes y profetas para guiarlos, los reyes malvados buscaron otros sacerdotes y profetas a quienes pudieran controlar y manipular para su propio beneficio. Tremendo, ¿no?
Entonces, un ídolo es cualquier idea, habilidad, posesión o persona que consideremos mayor que Dios. Amén. Condenamos a Israel y a Judá por su necesidad de adorar ídolos, pero también nosotros adoramos a otros dioses, poder, dinero, atractivo físico. Aquellos que creen en Dios deben resistir la tentación de estos ídolos atractivos. Entonces, seguramente ya no tenemos ídolos de yeso, pero es posible que en nuestra vida hayan cosas que desplacen a Dios del primer lugar. A veces le damos a Dios migajas de nuestro tiempo, migajas de nuestra vida, pero realmente Dios quiere ser el centro. Y la adoración verdadera tiene que ver con eso, con reconocer el señorío de Dios. Toda mi vida para Dios. Eso fue lo que nunca pudo entender Israel. Por eso les fue de esa manera. La constante, reyes buenos y malos. Esa fue la constante de Israel. Solo el 20% de todos los reyes de Israel y de Judá siguieron a Dios. Los reyes malvados carecían de previsión, pensaron que podían controlar el destino de sus naciones al importar otras religiones, al formar alianzas con naciones paganas y al enriquecerse a sí mismos. Los reyes buenos emplearon la mayor parte de su tiempo deshaciendo todo el mal que sus antecesores habían realizado. Esa fue la triste historia de Israel. Triste historia de Israel. Muy bien. A pesar de que los reyes malvados guiaron al pueblo al pecado, sacerdotes, príncipes, cabezas de familia y líderes militares, todos tuvieron que cooperar con los malvados planes y prácticas propuestas a fin de que pudieran llevarse a cabo. Entonces, eso fue como un mal que contaminó y dominó. Al fin y al cabo, pues, el que está en jerarquía manda, aunque mande mal, dice el dicho, ¿no? Y lastimosamente, cuando estos reyes timonearon la nación, lo llevan al fracaso. Pero en cuanto a nosotros, no podemos desligar nuestra responsabilidad de obedecer a Dios al culpar a nuestros líderes. Somos responsables de conocer la palabra de Dios y obedecerla. Como reflexión, no tendríamos disculpa de hacer lo malo porque su pastor hace lo malo, ¿cierto? No tendríamos disculpa porque Dios nos ha dado una capacidad de decisión y de pensamiento. No tenemos disculpa para decir que mi líder o fulano simplemente hizo lo correcto, entonces yo hago lo incorrecto. Creo que todo este conocimiento bíblico nos lleva a reflexionar acerca de que somos responsables cada uno delante de Dios. Y para eso precisamente son estas charlas, estos panoramas de la Biblia para enriquecer nuestra vida y que podamos cultivar realmente un pensamiento sano respecto a Dios. También miramos la paciencia de Dios, es un megatema en el segundo libro de Reyes, la paciencia de Dios. Dios dijo a su pueblo que si lo obedecían vivirían exitosamente, si desobedecían serían juzgados y destruidos. Dios fue paciente con el pueblo durante cientos de años. Envió muchos profetas, incluyendo a Eliseo, para guiarlos, advirtió la llegada de la destrucción, pero hasta la paciencia de Dios tiene límites. Entonces, esto es importante que lo miremos, porque es una constante realmente de Israel. Entonces, podríamos decir que a todos Dios nos da un tiempo. Dios no es el Dios justiciero que usted le embarró y lleve y tome, no. Dios como que le da un espacio de reflexión, de arrepentimiento. Ahí dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios dio mucha oportunidad a Israel de comenzar, de arrepentirse, pero realmente ellos decidieron finalmente hacer lo malo. Dios es paciente con nosotros. Él nos da muchas oportunidades de escuchar su mensaje, volvernos del pecado y creer en Él. Su paciencia no significa que sea indiferente a la forma en la que vivimos, ni tampoco significa que tengamos la libertad de ignorar sus advertencias. Su paciencia debe acercarnos a Él ahora. Lo que Dios le dice a la iglesia por medio de Pedro es: el Señor no retarda su promesa, según muchos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tema del juicio también está implícito. Después del reinado del rey Salomón, Israel duró 209 años antes de que los asirios lo destruyeran. Judá duró 345 años antes de que los babilonios tomaran Jerusalén. Nótese, ¿no? 209 años de advertencia por el lado de Israel
y 345 años antes de que los babilonios tomaran a Jerusalén. Luego de repetidas advertencias a su pueblo, Dios usó naciones malvadas como instrumentos para su justicia. ¿No aprendieron? Entonces les tocó ir a cautividad. Las consecuencias de rechazar los mandamientos de Dios y su propósito para nuestras vidas son severas. Él no pasará por alto la incredulidad o rebelión. Debemos creer en Él y aceptar la muerte sacrificial de Cristo en nuestro beneficio, o nosotros también seremos juzgados. Quiere decir que la rebelión tendrá consecuencias, ¿cierto? No pasamos por inocentes. Es un megatema interesante. A manera de aplicación de este libro tenemos entonces que 1 y 2 de Reyes es tan relevante hoy como lo fue cuando se escribió. Dios tiene los acontecimientos humanos en sus manos. La nación o el líder o la persona que responda o obedezca al Señor disfrutará los beneficios de una relación con Él. Aquellos que rehúsen y se rebelen serán disciplinados por Dios. Aunque los seres humanos somos pecadores, Dios es el autor de la redención y misericordiosamente perdona a aquellos que se arrepienten y retornan a Él. Sería como una reflexión. En cuanto al Cristo revelado en Reyes, entonces tenemos el fracaso de los profetas, los sacerdotes y reyes del pueblo de Dios apuntan hacia la necesidad de la venida de Cristo. Porque el mismo Cristo representaría la combinación ideal de estos tres oficios. Como profeta, la palabra de Cristo supera a la del gran profeta Elías. Muchos de los milagros de Jesús constituyen una reminiscencia de los prodigios realizados por Dios a través de Elías y Eliseo en los libros de los reyes. Además, como sacerdote, Cristo está por encima de cualquier sacerdote mencionado en Reyes. Los primeros reyes ilustraron vívidamente la necesidad de Cristo como nuestro rey soberano. Entonces, Cristo es rey, profeta y sacerdote. Jesús, en su condición humana, cumplió estos oficios y por eso nosotros tenemos, por supuesto, la redención total en Cristo Jesús. Importante. Cuando se le preguntó a Jesús si era rey de los judíos, Jesús contestó afirmativamente en Mateo 27:11. Sin embargo, Cristo es más que Salomón. El nombre de Salomón significa paz. Cristo es el príncipe de paz y no habrá fin para su paz. Amén. Él establecerá un reino sempiterno que nunca terminará. Salomón se destacó por su sabiduría, pero Cristo es sabiduría de Dios. El reino de Salomón fue pasajero, pero Cristo reinará sobre el trono de David para siempre, porque Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis 19:16. Maravilloso, ¿cierto? Muy bien. ¿Pregunta hasta ahí? Porque vamos con el segundo libro de Crónicas. Es básicamente para que establezcamos la diferencia o las similitudes que hay. ¿Cómo estamos ahí? ¿Todo correcto? ¿Cero preguntas o se fueron? Hermano Neider. Sí, señor. Entonces, en cada rey o en cada periodo de algún rey, había un profeta. ¿Dios siempre enviaba un profeta o Sí, en algún señor. momento hubo falta? No, siempre hubo palabra, por supuesto. Por sacerdote o por profeta, sí, señor. Algunos profetas fueron más destacados que otros, pero en este tiempo, por ejemplo, destacamos a Elías y a Eliseo, que siempre estaban dando palabra, amonestando. Siempre, siempre hubo, sí, señor. Muy importante su aporte, mi hermano. Pastor, una pregunta, Dios lo bendiga. Amén. Pastor, Elías, ¿dónde está en esos momentos? O como él fue como arrebatado por un carro de fuego, ¿ahí qué pasó con él? Me queda complicado decirle. No, o sea, no aparece en ninguna parte, no dice nada de eso. Bueno, la Biblia dice que Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. ¿Dónde esté? Bueno, es un misterio que corresponde a Dios. Algunos creen que regresará en el tiempo del final, representando a los dos testigos, o los dos olivos, en el tiempo de la gran tribulación. Otros piensan simplemente que está en algún lugar. Pero pues explícitamente que uno tenga un texto para decirle, pues no lo tenemos. Ah, bueno, pastor. Gracias. Amén. Muy bien.
¿Seguimos o hay otra pregunta? Muy bien. Entonces, introducción al libro de Crónicas. Este básicamente vamos más rápido, pero igual es importante que lo miremos. El propósito del libro de Crónicas, que básicamente tanto Reyes como Crónicas era un solo paquete, no un solo libro, no son, aquí se dividió 1 y 2 para mejor comprensión, pero básicamente es un solo libro, tanto Reyes como Crónicas. El autor entonces de Crónicas es Esdras, de acuerdo con la tradición judía. El destinatario para todo Israel. La fecha, aproximadamente 430 antes de Cristo, y registra los acontecimientos que ocurrieron desde el año 1000 más o menos, 920 antes de Cristo en adelante, más o menos. Entonces, aquí es importante que vamos mirando las similitudes o las diferencias. El primer libro de Crónicas abarca el periodo que va desde Adán a la muerte de David, alrededor de 971, que ocurrió más o menos antes de Cristo. Este es un lapso considerable, tan extenso como el que cubre los 10 primeros libros del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el segundo libro de Samuel. Un libro de Crónicas es el periodo posterior al exilio. En este tiempo el mundo antiguo estuvo sometido al poderío del imperio persa. Todo lo que quedó del glorioso reino de David y Salomón fue la pequeña provincia de Judá. Los persas habían reemplazado a la monarquía con un gobernador provincial, y aunque el pueblo de Dios se le había permitido regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, su situación era muy diferente a la que gozaban en los dorados días de David y Salomón. Entonces, mientras que el primer libro o el libro, los libros de Reyes fueron escritos para cuando estaban en el exilio, estos ya fueron escritos para después del exilio. ¿Sí me hago entender? Después del exilio, en este caso, del pueblo de Israel. Ocasión y propósito de este libro. El regreso de los exiliados desde Babilonia hacía necesario recoger por escrito la historia del pueblo de Dios, especialmente de Judá. Recordemos que Israel nunca regresó como pueblo, como tal, como nación. Entonces, el primer libro de Crónicas fue compuesto con el doble propósito de alentar y amonestar a aquellos que regresaban a Jerusalén. El remanente que había quedado necesitaba un estímulo para mantener viva su fe en medio de la dificultad y una esperanza para enfrentar el porvenir. Entonces ya miramos que es diferente, recibe la ocasión y propósito. El énfasis de Crónicas en la herencia espiritual de David, Salomón, el templo del sacerdocio, le recordaba que Dios permanecía fiel y que no olvidaría sus promesas a David y a su pueblo. También primer libro de Crónicas constituía una enérgica exhortación para que el pueblo de Dios se adhiriera al pacto y al ritual mosaico, de manera que la pasada tragedia no se repitiera. Ya era gente que había pasado por el horno y venía saliendo nuevamente después del juguetazo que les pega a Dios durante 70 años de cautiverio, comenzando con Nabucodonosor. Entonces volvían de esos 70 años y se les escribe este libro, Esdras, para recordarles toda la historia y el propósito de Dios para con ellos, los pactos y todo lo que Dios quería. Importante, ¿cierto? Paralelismo existente entre Reyes y Crónicas. Entonces, vamos a ir mirando aquí básicamente el paralelismo. Entonces, escrito antes de la cautividad en cuanto a Reyes, y segundo libro de 1 y 2 de Crónicas, escrito después de la cautividad. ¿Sí? Historia del reino desde el punto de vista profético. En cuanto a Reyes, y Crónicas es historia del reino desde el punto de vista del sacerdocio, porque recordemos que Esdras era un sacerdote, ¿sí? Y se cree que el Reyes lo escribió Jeremías, entonces es un punto de vista profético. Entonces, escrito por Jeremías, y Crónicas escrito por un sacerdote que fue Esdras. Entreteje la historia de los dos reinos, en el caso de Reyes, y Crónicas solamente trata el reino del sur, o sea, Judá. Recordemos que ya venían del exilio. Dedica espacio a los profetas Elías y Eliseo. En el caso de Crónicas no menciona Elías y menciona a Eliseo una vez. Datos importantes. El contraste de los dos reinos. Entonces, aquí tenemos
Israel son 10 tribus que al norte y Judá 2 tribus, en este caso Judá y Benjamín. El reino del norte se conoce entonces las 10 tribus, en este caso Judá, el reino del sur. En el caso de los reyes hay 19 reyes y son 9 dinastías. Por eso usted encontrará que cada dinastía desterraba hasta el nido de la perra, perdóneme la expresión, pero mataba toda línea de descendencia real, ¿cierto? En el caso de Israel. Pero en el caso de Judá, las tribus del sur, se conservó una sola línea. Los 20 reyes venían de la dinastía de David, conforme a la palabra de Dios. Por eso es interesante que estos apuntes vengan. Aquí fueron dinastías diferentes en cuanto a las tribus del norte, pero en cuanto a Israel, todos venían de la línea de David, línea mesiánica. Aunque no todos hicieron lo correcto, pero venían de esa línea mesiánica, conforme al pacto que Dios hizo con ellos. Todos los reyes fueron malos en el caso de Israel. En el caso de Judá, la mitad fueron buenos, o al menos casi la mitad. La duración en el caso de Israel fueron 209 años, desde el año 931 hasta el 722 que van a cautiverio. En el caso de las tribus del sur fueron 345 años, 931 hasta el 586 que fueron llevados cautivos por los babilonios. La capital del norte era Samaria, la capital del sur Jerusalén. En el bosquejo que tenemos entonces, tenemos del capítulo 1 al capítulo 9 las genealogías de Israel, linaje de la nación, las tribus de Israel, los que regresaron del cautiverio en Babilonia. ¿Sí? Los que regresaron del cautiverio. Y en el caso, en la segunda división, del capítulo 10 al capítulo 29, tenemos David reina sobre todo Israel, David trae el arca de Jerusalén, hazañas militares de David, arreglos de David para la construcción del templo. Ese es el bosquejo. En el caso del segundo libro de Crónicas tenemos entonces del capítulo 1 al capítulo 9, Salomón pide a Dios sabiduría, Salomón construye el templo, Salomón dedica el templo y riqueza y sabiduría de Salomón. Del capítulo 10 al capítulo 36 tenemos entonces rebelión de las tribus del norte, historia de apostasía y reforma, y Judá es llevada cautiva a Babilonia. Esa es la historia que tenemos allí. Muy bien. Entre los megatemas entonces tenemos la historia de Israel. Al volver a narrar la historia de Israel en las genealogías y en las historias de los reyes, el escritor establece el verdadero fundamento espiritual de la nación. Dios mantuvo sus promesas y estas se nos recuerdan en el registro histórico de su pueblo, de sus líderes, profetas y sacerdotes. El pasado de Israel formó una base confiable para la reconstrucción de la nación después del exilio. Debido a que las promesas de Dios estaban reveladas en la Biblia, podemos conocerlo y confiar en que Él mantendrá su palabra, del mismo modo que Israel. No deberíamos tener una meta mayor en nuestra vida que el servicio devoto a Dios. Esto nos enseña el libro de Crónicas. Tenemos la historia del pueblo de Dios. La historia de la vida de David y su relación con Dios mostró que él era el líder designado por Dios. La devoción de David por Dios, la ley y el templo, la adoración verdadera del pueblo y la justicia establece el modelo de lo que el rey elegido por Dios debía ser. Por eso se llama un hombre conforme al corazón de Dios. Dios es siempre fiel a su pueblo. Él lo protege en cada generación y proporciona líderes que lo guíen. Debido a que Dios ha estado trabajando a lo largo de los siglos, su pueblo puede confiar en que Él está trabajando en el presente. Aún hoy usted puede depender de su presencia. También hay un pueblo y Dios trabaja a beneficio de su pueblo. Gloria a Dios. Crónicas trata la adoración verdadera. Entonces David trajo el arca del pacto al tabernáculo en Jerusalén para restaurar la verdadera adoración entre el pueblo. Dios dio los planes para la reconstrucción, para la construcción del templo, y David organizó a los sacerdotes para hacer que la adoración fuera el punto central en todo Israel. El templo permaneció como el trono de Dios en la tierra, el lugar de la verdadera adoración. El verdadero trono de Dios está en los corazones de su pueblo. Solo cuando lo reconocemos como el verdadero rey de nuestra vida tiene lugar la verdadera adoración.
Tenemos el tema de los sacerdotes, también bien definido en el segundo libro de Crónicas. Dios ordenó a los sacerdotes y levitas que guiaran al pueblo en la adoración, fiel de acuerdo con su ley. Al hacer los sacerdotes y los levitas se convirtieron en una importante salvaguardia de la fe de Israel. Hicieron su trabajo. Para que la verdadera adoración permanezca en el centro de nuestra vida, necesitamos permanecer firmes en los caminos de Dios, registrados en la Biblia. En la actualidad, todos los creyentes son sacerdotes, el uno para el otro, y debemos alentarnos los unos a los otros a ofrecer una adoración fiel. Recordemos que el sumo sacerdote o máximo sacerdote es Cristo, quien traspasó el mismo cielo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para que nosotros tengamos hoy acceso al lugar santísimo por la fe. Pero Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Importante. Son megatemas que encontramos en Crónicas. En el segundo libro de Crónicas encontramos entonces el templo. Era símbolo de la presencia de Dios y un lugar separado para la adoración y oración, construido por Salomón a partir de los planos que Dios le dio a David. El templo fue el centro espiritual de la nación. Eso lo encontramos aquí. Cuando los cristianos se reúnen para orar a Dios, experimentan su presencia de una forma tal que ningún creyente en forma individual podría hacerlo. Para la morada de Dios es el pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo es el templo de Dios. Cuando estuvo aquí, recordemos que Cristo hizo un papel de sacerdote maravilloso a nuestro favor. También Cristo es el abogado que intercede por nosotros. Pero nosotros a su vez hoy somos el templo. Lo que Pablo dice es que él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Entonces, por eso, aunque hoy no tenemos un lugar físico de reunión, aún en nuestras casas podemos sentir la presencia del Señor. De ese templo que fue tan importante para Israel, no quedó sino historia a causa del pecado. Y la gloria de Dios abandonó el templo. Pero ahora nosotros tenemos en nuestros corazones el Espíritu Santo y podemos ofrecerle un culto verdadero si guardamos realmente sus mandamientos. Otro megatema es la paz. Cuando Salomón y sus descendientes fueron fieles a Dios, experimentaron la victoria en batalla, éxito en el gobierno y paz con otras naciones. La paz fue el resultado de la lealtad a Dios y a su ley. Solo Dios puede dar la paz verdadera. Eso es una gran verdad. Dios es mayor que cualquier enemigo, ejército o nación. Del mismo modo que la respuesta fiel de Israel fue la clave para la paz y su supervivencia como nación, así nuestra obediencia a Dios como individuos y como nación es vital para la paz en la actualidad. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. Cuando estamos con Dios, hermano, así el mundo se caiga a pedazos, tenemos paz. Amén. Gloria a Dios. Otro tema importante es la oración. Después de que Salomón murió, el reino de David se dividió. Cuando un rey guiaba a los israelitas a la idolatría, la nación sufría. Cuando el rey y su pueblo oraban a Dios para que los liberara y se volvían de sus malos caminos, Dios los liberaba. Entonces la oración es un tema realmente importante. Aún Dios contesta las oraciones. Tenemos su promesa de que si nos humillamos, lo buscamos, nos volvemos de nuestros malos caminos y oramos, Dios nos escuchará, nos sanará y nos perdonará. Si se humillara mi pueblo, ¿no? Es un versículo bien conocido. Y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. Si estamos alerta, podemos orar por la guía de Dios antes de meternos en problemas. Amén, aleluya. Otro tema importante es la reforma. A pesar de que la idolatría y la injusticia eran comunes, algunos reyes se volvieron a Dios y guiaron a su pueblo a un avivamiento espiritual, renovando así su compromiso con Él y reformando su sociedad. El avivamiento incluyó la destrucción de ídolos, la obediencia a la ley y la restauración del sacerdocio. Debemos comprometernos constantemente a obedecer a Dios. Nunca estamos seguros de lo que otros han hecho antes de nosotros. Cada generación de creyentes debe volver a dedicarse a la tarea de llevar a cabo la voluntad de Dios en su propia vida, así como en la sociedad. Recordemos que cuando esos reyes se iban a la idolatría, Israel básicamente se perdía. El templo se cerraba. En fin, cuando volvía un rey que buscaba a Dios, él hacía aseo, encontraba la palabra, celebraba la Pascua, se encendían las lámparas y Dios volvía a estar con ellos. Era una constante hasta que fueron realmente llevados a cautiverio. Y vino el colapso nacional. Entonces, así como cayeron las Torres Gemelas, en el año 586 los babilonios destruyeron completamente el hermoso templo de Salomón.
se terminó la adoración formal de Dios, los israelitas habían abandonado a Dios, como resultado, él trajo juicio sobre su pueblo y fue llevado a cautiverio, lastimosamente. Fue la historia trágica. Hasta ahí se escribe la historia de Israel como nación, hasta el año 586. Aun cuando nuestra desobediencia no sea tan evidente como la de Israel, muy a menudo nuestro compromiso con Dios no es sincero y es casual. Cuando nos olvidamos de que todo nuestro poder, sabiduría y riqueza proviene de Dios, estamos en peligro de tener el mismo colapso espiritual y moral que experimentó Israel. Esto es serio, mis hermanos. Esto no es de tomarlo a la ligera. Realmente, si uno no tiene un compromiso serio con Dios, el colapso llega. El pecado lo hace añicos. Hablamos que el pecado roba, destruye y mata. ¿Amén? Él cumple su función. Permanecer en Cristo es la única fuente de seguridad que nos puede mantener realmente estables. Entonces, Israel terminó su historia como nación. Escuche esto. A partir de este momento, Dios pone a Israel en manos de los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Y qué es el tiempo de los gentiles? Es el tiempo en que Jerusalén será hollada por naciones gentiles hasta que venga el rey que ha de gobernar el mundo. Y ese rey se llama Cristo el Señor. O sea que, y los tiempos de los gentiles se deben cumplir en 4 imperios, según todo lo que vio Daniel, por medio de bestias, por medio de imágenes, que en el momento que lleguemos allá lo vamos a ver, si alcanzamos a llegar, y que son el imperio babilónico, los neopersas, los sirios y los romanos. El último gobierno que hollará a Jerusalén se llamará Anticristo. Será el último gobierno. Entonces, nótese, desde el año 586, que fue el último gobierno monárquico de Israel, no ha vuelto a tener rey. Hasta que vino Cristo, porque Cristo vino como rey. Recordemos cuando ellos decían, Hosana, Hosana al hijo de David. Él venía a eso, a reinar, pero a lo suyo vino, pero a lo suyo no le recibieron. Como no le recibieron, antes lo mataron, entonces Dios le dijo un stand-by y comenzó a tratar con un pueblo que no es un pueblo, que somos la iglesia. Cuando se cierra el paréntesis y Dios levanta su iglesia, entonces volverá a tratar con la nación de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Y entonces vendrá a reinar. Por eso viene el milenio. Vendrá a reinar para cumplirle todo lo que no ha podido cumplir a causa de la desobediencia de esta gente, a causa de la dureza de corazón. En aquel tiempo ellos tendrán que convertirse de todo corazón. Y Él vendrá a reinar sobre ellos. En ese tiempo, entonces Israel será realmente glorioso. Jerusalén, la capital del mundo. Y qué bonito que ya, por ejemplo, ya hay naciones que han reconocido a Jerusalén como capital de Israel y ya están haciendo embajada, como lo está haciendo Trump, con todo lo loco que es. Mire que hay algo ahí especial en Trump. Hasta este momento, y Jerusalén está siendo hollada por gentiles. La mitad de Jerusalén pertenece a los musulmanes. Y en la explanada del templo está el Domo de la Roca, que es una mezquita musulmana, uno de los centros más sagrados del Islam. Pero eso tendrá que ser removido para que en ese lugar se construya el tercer templo, que es el definitivo y es donde entrará el Mesías prometido cuando Jesucristo venga. Pero recordemos que quien vendrá a engañarlos inicialmente será el anticristo. Es una historia extraordinaria, pero que todo lo que estamos viendo conecta para que usted tenga un entendimiento mayor de la profecía bíblica. Por eso el que no entiende la Biblia desde el comienzo no puede entender el Apocalipsis. Ni haces un masacote porque no coordina la historia. Entonces, todo lo que tiene que ver con el milenio, todo lo que tiene que ver con el reinado de Jesús como hijo de David aquí en esta tierra, tiene que ver con esto, con los reyes de Israel, con lo que Dios pactó con David. Y que como ellos se portaron mal, entonces Dios no pudo cumplirle a ellos. Entonces, más o menos, toda la historia que tenemos ahí. Como aplicación personal, Crónicas acentúa la soberana acción liberadora de Dios. Los temas de la amonestación, el aliento divino resuenan todavía en nuestros días.
Dios ha sido fiel a través de toda la historia a aquellos que han elevado a él su clamor. Crónica relata cómo Dios se mantuvo fiel a su palabra y a las promesas que había hecho a su pueblo escogido. Así es. Esto es una fuente inagotable de aliento para los creyentes de todas las épocas. Dios hace y cumple promesas. Es alguien en quien podemos confiar. Siempre ha sido y es nuestra esperanza y sus propósitos prevalecerán en la historia. Sin embargo, en Crónicas también nos exhorta a aprender de los errores del pueblo de Dios en el pasado, de manera que estos no se repitan en nosotros. Y parece que se acabó. Muy bien. No sé si hay mucha información, pero aquí estamos. Y Pastor Ricardo, hoy ya no lo había visto, hermano. Le he dado la palabra a usted, hermano, mante memoria ahí. Qué vergüenza, hermano. Dios le bendiga. Bendiga, hermano Neider, Dios lo guarde. Amén. ¿Cómo está, mi pastor? Bien, hermanito. No había visto la invitación porque teníamos una charla hoy con los hermanos por teléfono. Usted estaba por allá, pero vi la invitación, pues entré un poco tarde, pero aquí estamos. Excelente, excelente. Gloria a Dios. Hoy faltaron hartos hermanos, pero igual, aquí estamos. Bueno, me gustaría ya